A partir de este momento, todo lo que escuche es bajo su propio riesgo, excepto, claro, los cortes comerciales. ¡De continuar la revolución! ¡La Necesitamos mocharle la mano. Unos genios. El que suelte el tigre. Matrimonios entre hombre y mujer. Callo. Radio Fórmula. Callín Canallín. Felicidades, un año De la maldita hora. Señoras y señores, esto es La Maldita Hora con Cayo de Hacha. Amigos y amigas de esta maldita hora, hoy es viernes 22 de junio del 2018 y de este apocalipsis ya no nos salva nadie ni nadie se va a salvar. Es inevitable, nos faltan apenas una semana y 2 días para manchar nuestro dedo pulgar de tinta indeleble y marcar nuestro futuro para siempre. Señores y señores, sean ustedes bienvenidos a esta maldita hora. Son las 9 de la noche y nos están escuchando a través del 104.1 de FM, 1500 de AM y a través del Facebook Live en la página oficial de Radio Fórmula. Este miércoles se nos quedó pendiente el análisis de la encuesta nacional de Pop Group. Invitamos aquí a Pancho Graue, platicamos muy bien, datos muy interesantes sobre la situación emocional de la gente, de nosotros, los votantes, que vamos a ir a votar el 1 de julio, cómo nos sentimos. El humor social. El humor social, el famoso humor social. Vamos a continuar la entrevista con Pancho Graue y nos va a contar de qué se trata qué sigue en esta encuesta de Pop Group. Y por cierto, viene otra para que se terminen de morir de coraje. También, como todos los viernes, va a estar con nosotros nuestro querido amigo Esteban Macías, que nos va a dar tips de cómo enamorar a una chica punk. Por si ustedes siempre han tenido ese problema, pues hoy lo vamos a resolver. Nos va a platicar si Jurassic World, la saga de esta serie de dinosaurios insaciables, vale la pena verla. Y esta vez se trata de la Isla Nublar. Ahora es un sitio abandonado por los humanos, mientras que los dinosaurios sobrevivientes, y no me refiero a los del PRI, se alimentan entre sí en la selva. Y la Isla Nublar parece morena, la Isla Nublar. Sí. Ahí van todos los dinosaurios a comerse entre ellos. Que va a ser ya sin tacones. Cuando el volcán inactivo de la isla empieza a mostrar actividad, solo esperamos que esta vez la protagonista, como bien dices, no vaya en tacones. Ojo y mucho ojo mañana que juega México, porque ya ven que andan diciendo por ahí que mientras ustedes se descuidaron, privatizaron el agua. Pues no, solo juegan con sus sentimientos, pero tengan cuidado, no vaya a ser que mañana les salgan en el partido contra Corea que nos van a privatizar el aire. Así que si usted tiene aire, métalo en su casa, agarre todo el aire de la calle y métaselo a su cuarto para que no se lo vayan a robar. Ayer, que no pude venir, por cierto, trataron el tema de este video que anda circulando en redes sociales sobre el fideicomiso por los demás, en el que Andrés Manuel prometió beneficiar a 45,000 damnificados de los terremotos de septiembre pasado. Y aunque este fideicomiso ha recibido alrededor de 70 millones de pesos, Andrés Manuel prometió entregar 103 millones, pues no existe evidencia de que se haya entregado, excepto a 61 personas de 45,000, de los cuales 29 son integrantes de Morena. Ay, señores, hay que recordar que tras los terremotos de septiembre, los partidos políticos habían acordado, y todos los partidos políticos habían acordado donar. No todos, amigo. No, bueno, sí, claro que sí. Parte de sus prerrogativas para los damnificados. El PRI está a la cabeza de los donadores, 258 millones de pesos. Acción Nacional, 195 millones extraordinario. El PRD, pues no ha donado ni un recurso y dice que si le cae, pues se lo van a quedar para ellos, porque no hay con qué. Sin embargo, Morena decidió no renunciar a los recursos públicos y en cambio dijo que donó 70 millones de pesos presuntamente procedentes de sus dirigentes, legisladores, simpatizantes y recolectores. Menos lo de Eva Cadena, menos. Tenemos, señores, sí, bueno, es que es una barbaridad. Tenemos también aquí varios temas importantes. Ya estamos a nada de la elección, Amado Bendaño, ya se acabó esto. No, ya nos queda muy poquito tiempo para tomar decisiones y a mí me parece que lo que tenemos que hacer es reflexionar en un sentido que yo planteaba hoy en redes sociales, el hecho de que ninguno de los candidatos, y se los firmo, va a cumplir todo lo que promete, porque bueno, es imposible. Estamos en campaña y téngalo muy claro. Y cuando dices ninguno, es ninguno. Ni José Antonio Meade, Ricardo Anaya, ni el Bronco. Con su familia. No vale la pena. No tiene caso. Oigan, por cierto, ¿cómo quedó el Mundial el día de hoy? A ver, aquí, resultados. Brasil le ganó 2-0 a Costa Rica y en un partido que me partió el corazón, porque Costa Rica al minuto 90 iban 0-0. No quiero que nos pase algo parecido a nosotros. Suiza le ganó 2-1 a Serbia y mantiene sus chances de seguir. Nigeria venció 2-0 a Islandia por el grupo D de Rusia. Y efectivamente Brasil le ganó 2-0 a penitas al final a Costa Rica. Señores, 55 13 86 32 44. Ya es viernes y ya se me nota. Vamos a un corte. Manda tus videoinsultos o audio sugerencias al WhatsApp maldito en el 55 13 86 32 44. Enseguida volvemos a La Maldita Hora.
Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Bello y soy el padre de familia de 2 hermosos chamacos. Mi hijo mayor tiene 14 años, es un adolescente. Es fascinante ser el padre de un adolescente, pero al mismo tiempo es mucha responsabilidad y algunas veces es muy complicado. Mi hijo tiene diferentes estados de ánimo y a pesar de que tiene muchas cosas a su alrededor, a veces está muy contento, a veces está muy triste, a veces está muy entusiasmado, a veces se enoja, a veces está muy irritable. Como padre de familia sé que está en esa etapa y sé que debo de apoyarlo e inspirarlo. Tener un hijo adolescente no es algo sencillo. ¿Has oído hablar del concepto de adolescente? Adolescente significa adolecer de madurez, adolecer de un propósito de vida, no saber bien a bien qué queremos el resto de nuestra vida. Adolescente es ser un adulto con esa actitud de adolescente. Este término se acuñó en Estados Unidos cuando de repente algunas personas de 40 o 50 años de edad seguían en casa de sus padres viviendo con ellos, sin hacer absolutamente nada, viviendo de la renta, de la comida y de lo que sus padres le den. Yo estoy seguro que mi país no es un país infantil o joven, es un país adolescente. Es un país con 200 años de antigüedad que sigue esperando que papá y mamá gobierno nos resuelvan todo. Tenemos que cambiar esa actitud. Si conocemos un diputado o un senador, somos capaces de pedirles las placas del taxi o que pinten nuestra casa o que barran afuera de nuestra banqueta. Y eso no es posible. Con mi hijo, yo tengo una responsabilidad y estoy trabajando en que se convierta de adolescente en un adulto de provecho. ¿Qué podemos hacer con México? ¿Qué hacemos nosotros como mexicanos? ¿Seguiremos a expensa de lo que el gobierno nos tiene que dar? ¿O seremos nosotros los que haremos que nuestro país sea mejor? Cambia la actitud. Sé una persona adulta. Asume las consecuencias de tus actos y haz que tus actos sean propositivos y sean los actos de un país lleno de adultos. Manda tus videoinsultos o audio sugerencias al WhatsApp maldito en el 55 13 86 32 44. Enseguida volvemos a La Maldita Hora. Señoras, ya estamos de regreso. Es viernes y antes del corte les estaba contando esta situación de Morena. Les decía que Morena fue el único partido que decidió no renunciar, repito, no renunciar a los recursos públicos y en cambio dijo que iban a crear un fideicomiso del que ya llevaban recaudados 70 millones de pesos, presuntamente procedentes de sus dirigentes, legisladores, simpatizantes, etcétera. Bueno, además del debate, López Obrador dijo que iban a devolver 103 millones de pesos de prerrogativas para los damnificados. Eso lo dijo en el segundo debate. Y los damnificados, al escucharlo en Televisión Nacional, me imagino que se pusieron bien contentos. Una lástima que no conocen a López Obrador. Sin embargo, el comité del fideicomiso desmintió esta información. Dijo que en dicho fideicomiso no hay ni un peso de las prerrogativas del INE y que todo el dinero recaudado procede de donaciones privadas. Oye, más de la mitad de ellos en efectivo. Eso es lo que está fiscalizando el INE. Lo que el INE tiene reportado hasta mayo era la devolución de 525 millones de pesos del gasto ordinario designado a 5 de los partidos políticos con registro nacional. Ahorita les voy a decir cuáles y de cuánto dinero. Estos recursos se han destinado a un fondo de reconstrucción distribuidos de la siguiente manera. Y van a extrañar a un partido aquí. Acción Nacional, bueno, no están por orden, se los voy a... El PRI es el que más donó, esto es verdad, pues aunque nos arda el hocico, pues ni modo. Pues es el que tiene más prerrogativas. Pues sí, bueno, también es cierto. Sí. 258,617,034 pesos para los damnificados. Bueno, es que el PRI regresó el PRI a hacer el total de sus prerrogativas. 195 millones de las prerrogativas fueron de Acción Nacional. Del Partido Verde, 10 millones, 563 mil. No recibe las mismas, obviamente, que los partidos más grandes. Movimiento Ciudadano, 50 millones 998 mil. Creo que también el total. Encuentro Social, 10,203,134 y en total el INE recibió de vuelta 525,381,381 pesos. Ahora, Morena dijo que iba a hacer su propio fideicomiso, del cual entiendo hasta el momento no se ha visto un solo peso, excepto para estas personas que están... Es que, a ver, el problema en Morena es que ellos decidieron decir, nosotros lo vamos a hacer por nuestra parte, sí, vamos a administrarlo de nuestra parte. Y esto no está fiscalizado de esta manera. Ese es el punto.
ellos están haciendo por su lado, pero tampoco hay transparencia. Si tú te metes a la página Pero de ya Morena, dijo Andrés Manuel que entregó y es todo lo que necesitamos saber. hay un video, que estamos hablando, hay un video en el que están denunciando que no hay un Pues centavo sí. distribuido a los beneficiarios. Si hay algún beneficiario que haya Por recibido favor. esas prerrogativas de Morena y que estén empezando a dar ayuda para la reconstrucción, pues díganoslo. Oiga, porque- sí, es cierto. Porque además esta no es la forma en la que tienes que rendir cuentas sobre recursos públicos. Es la utilización de recursos públicos podría ser un delito porque los estás desviando o no estás siendo transparente. O a ver, si alguien ha recibido dinero, si alguien es un damnificado de los sismos de septiembre pasado y alguien ha recibido dinero de Morena, que se supone que ese fideicomiso iba para ustedes, cambio de nada. damnificadas, es justo eso lo que quiero preguntar. Si sí lo han recibido, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Qué les han pedido? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les condicionaron para recibir este dinero? ¿O no les condicionaron nada? Y la pregunta es, ¿alguien ha recibido un peso de Morena? ¿Los damnificados han recibido este dinero? Margarita Zavala, recordarán que por su parte envió al INE un cheque de 2.3 millones de pesos y fue acompañado este cheque con una carta en la que pide que los recursos públicos que le corresponden como candidata independiente sean utilizados para la reconstrucción de escuelas, hospitales, vivienda social afectados, obviamente por el sismo. El otro aspirante independiente, me refiero al Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, presentó oficialmente la renuncia, esto ya se lo sabemos con todo, el financiamiento recibido del INE el martes 24 por la noche, 2 días después del debate presidencial, cuando retó a los otros candidatos a que hicieran lo mismo, que regresaran el dinero que reciben para financiar sus campañas. Ahora, no es... Aquí está, mira, Es decir, esta es la evidencia de que Morena es entregó todo. un video de Andrés donde dice que... Si él lo dice, tiene que ser cierto. Ahí está, mire. Todo es cierto lo que sale de la boca de Andrés Manuel. Eso es todo. Ustedes lo pueden ver en alguna página. Esta es la página de Morena. No y lo único importa hay que es- nadie haya recibido un peso. Si Andrés Manuel dijo que lo recibió, ya se jodieron, damnificados, ni modo. Y si no les tocó, pues ya, él dijo que ya los entregó. Bueno, pues así están las cosas. Mira, es muy grave porque fue un trabajo enorme la presión que hizo la sociedad civil, los medios, los damnificados, la sociedad, para que los recursos que iban a estos partidos, que usualmente se los gastan, y como lo hemos visto en las campañas, en pura porquería, fueran a los damnificados que lo necesitan. Pues resulta que al parecer pues los recursos de Morena no han llegado. Y si han llegado, por favor, díganos Es el ahorita porque asunto, los es que queremos no hay escuchar. Transparencia. Los demás partidos dijeron, regresamos esto y lo metemos al fideicomiso para los damnificados directamente, no pasa por nuestras manos. Morena dijo, no, yo los administro y yo los entrego a quien me dé mi gana y yo ¿No informo crees a que través de un abusan? video cómo los repartí. ¿No crees que abusan de esta percepción que se tiene de Morena? Y la gente... ¿De qué son estos? ¿De qué son? No, bueno, y aquí hemos platicado. Ustedes podrán seleccionar cualquier programa y se van a dar cuenta que todos los partidos son iguales, incluyendo a Morena. Pero hay mucha gente que cree que Morena es diferente, que cree que Morena es honesto, aun cuando les hemos platicado mil cosas. Y creo que abusan de eso para hacer lo que les dé la gana. En el caso de Laida, por ejemplo. Pues abusa sí, de eso y se o compró sea, unos tintes. es un acto de fe, la honestidad. con Así ellos. es, qué un acto, terrible. ¿no necesitan alguna comprobación? No, es un acto Y de fe. ya, y si la pides, eres un traicionero. Sí, claro. No puedes pedir transparencia porque entonces estás dudando. Pues de la- seremos de- los de más la traicioneros autoridad del mundo, pero vamos a exigir transparencia Pues de eso se porque trata son la recursos democracia, de públicos eso se y trata. aparte van para personas que lo necesitan. Vamos a estar al pendiente de esto y el lunes les decimos si alguien nos contactó y nos dijo que cómo le dieron el dinero a los de Morena. Bueno, señores, oigan, mañana es el partido de la selección. Mira, la vez pasada yo di un marcador y fue cierto, entonces me voy a reservar este marcador. No, de una vez dinos porque voy ahorita saliendo de aquí, voy a ir a apostar. Mira, ahí te va. Ya no tengo, igual que la vez pasada, sustento para probarlo. Es un acto de fe, lo que ahora sí, ya me voy para Morena. Yo te tengo fe, amigo. Mira, ahí te va. Yo creo que México va a ganar. Y la vez pasada, cuando yo dije lo mismo, pues mucha gente me dijo, Cayo, a ver, sé serio. Es que confiesa que compraste el partido. con el Azcárraga malo. Con Nos el reunimos a comprarlo. Azcárraga malo, además en colusión con Peña Nieto, Sí. con Angela Merkel Sí. y con la FIFA. Sí, y también con Duque, Sí, el pues sí. electo de Colombia. Colombia, sí. Bueno, es que, oigan, miren, yo creo, ahorita les digo, al final les voy a decir. Señores, ustedes ya lo saben, mañana juega México, es un hecho, todos estamos listos, nos vamos a parar temprano, hoy no vamos a salir y estamos seguros de que va a ganar, eso es lo importante, al menos yo que veo el futuro. Pero hay una pregunta que les queremos hacer. Si gana México, ¿ahora qué nos van a privatizar? Ya nos privatizaron el agua,
Sigue el aire. Ya, Al rato nos van a privatizar el Estoy fuego. muy nervioso por eso. Les tengo malas noticias. El agua, pues no se ha privatizado. No hay cortinas de humo ni de agua. La FIFA y Angela Merkel no están coludidos para que Peña y Salinas, o para quien sea el chupacabras, hágalo. No sé. En serio, miren, ahí les va. El 17 de junio, después de que México le ganó a Alemania, tal como lo predije, surgió esta fake news. Incluso habían bots en el partido. Sí. No, yo estaba viendo el partido. ¿En cuál? Del partido de... No, del partido de partido fútbol. y del partido de Ok, fútbol. ok. Que mientras celebrábamos, ya se estaban quejando de que el presidente Peña Nieto había firmado decretos para privatizar el agua y vendérsela a Carlos Salinas, porque él le da mucha hueva ir al Seven por un agua, se la va a vender Peña Nieto. Bueno, esto resultó más fake que la cara de Laida Sansores, porque en realidad Peña Nieto firmó 10 decretos para las reservas de agua, pero lo hizo el 5 de junio justamente durante el Día Mundial del Agua y no durante el Mundial de Fútbol. O sea, créanme que son seguro dos lo estaba tipos de viendo, que lo hizo en lo oscurito, decían, pero la verdad es que fue un evento público, lo pueden ir a checar, con asistencia y asesoramiento del World Wildlife Fund, que sería como el fondo de la vida salvaje mundial del planeta Tierra, organización internacional. También ya la compraron, de protección ambiental. Es que esos animales son bien salvajes. Para privatizar. Los 10 decretos eliminan las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en este país. Eso significa que no habrá impedimento para extraer el agua. El volumen de agua contemplado en los 10 decretos sí se pondrá en concesión. Pero esto no significa que se vayan a vender, caramba. Alguien la tiene que pagar por ir a sacar, ¿no? Sí, se tiene que pagar por ir a sacar, pero también es en beneficio de todas las reservas naturales que hay. O sea, no todo lo que pasa en este país está mal. Pero aparte, lo peor es, imagínate Peña Nieto esperando hasta el 2018, hasta el primer partido, al que iba a perder en teoría México, para privatizar el agua. La persona más tonta del ¿Ya empezó el partido? ¿Ya empezó? ¡Listo! ¡Privaticen el agua! Adiós de mi vida. Miren, por si las dudas, por si usted cree que mañana le van a privatizar otra cosa, le doy 2 opciones. Una, no ve el partido de mañana y mejor esténse al pendiente de la llave del agua. Sí. Ahí si ya no llegó el agua, ya se la robó Peña Nieto. O ya si la privatizó. Empieza a llegar una cuenta. Bueno, sí. También, sí es cierto. Y si va al Oxxo y no encuentra aguas, pues ya se las robó Peña Nieto. Esténse al pendiente del partido mejor y al menor indicio corran al ángel a denunciar que Cerebro Peña Nieto está preparándose para privatizar el mundo. Ya va el agua, el aire, el fuego. ¿Qué más? Fíjate cómo se ha digamos, corrompido esta palabra de privatizar. Es decir, ahorita parece que todo lo que se privatiza es malo. Bueno, sí. Y todo lo que es público es bueno. Esas concepciones que se van sembrando en la cabeza de la gente, es decir, está privatizado, privatizado. Mira, ahí te va. Empresas, la primera que se me ocurre, y podríamos tener diferencias sobre su manejo, es Telmex. Teléfonos de México no era privatizado, después se privatizó y en teoría... Bueno, volvió alguien supermillonario, desde luego, pero... Es que mira, bueno, sí, pero en teoría las empresas que son privatizadas no se privatizan por joder, ¿no? O sea, no... Mira, en 1991 el Estado mexicano era dueño hasta de un cabaret. En serio. ¿Qué tendría que hacer el Estado mexicano? Vendieron más de 1,000 empresas. Nada que maneje el Estado está bien. No tenían que estar en el... Todo lo que se maneja con el Estado está manejado con las patas, eso es la verdad. Oigan, a ver, señores, estamos preparando todo para el 1 de julio, por cierto, les tenemos una sorpresa. No esa sorpresa que se están imaginando, o no se la están imaginando, pero vamos a estar aquí en Fórmula el 1 de julio con un programa especial, dura todo el día. Van a estar todos aquí en Fórmula, todos mis compañeros, vamos a estar nosotros. Yo me voy a ir en este instante porque vamos a preparar algunas cosas, porque ya es inevitable este apocalipsis. Los voy a dejar con... viene Pancho, van a discutir su encuesta. Esteban, vamos a ver si vale la pena ir al cine este fin de semana. María José Cadena, estás tú. ¿Qué está pasando en los estados? Todo eso y más, los dejo en manos, ni me van a extrañar. 55 3 no, desde luego que no. 44. Manda tus videoinsultos o audio sugerencias al WhatsApp maldito en el 55 13 86 32 44. Enseguida volvemos a La Maldita Hora. Todos han comentado sobre la victoria de México al actual campeón Alemania en el Mundial de Fútbol. Parece que por un momento las campañas quedaron en pausa, a pesar de que los políticos y candidatos intentaron politizar el partido. Pero lo de ayer fue una fiesta. Por un momento nos sentamos con el de al lado, quien probablemente votará por una elección distinta a la nuestra este 1 de julio. Y no importó.
Eso también es la justa mundialista. Eso también es la selección nacional. El fútbol y el deporte tienen la virtud de poder unir a una sociedad en medio de una polarización. Habrá quien vea con desdén al fanático que grita un gol, pero no se puede negar el buen ánimo de un país después de una victoria mundialista. Como escribió Eduardo Galeano, el fútbol es la única religión que no tiene ateos. La victoria de México contra Alemania no es solo una bocanada de aire puro en medio de la contaminación electoral, es también la ilusión de un pueblo que cree en el México que pasó del ya merito al sí se pudo. No es cosa menor el Mundial de Fútbol. Habrá quien diga que no se compara con una elección presidencial y es cierto, pero al menos por un fin de semana el Mundial nos salvó. Enhorabuena. Manda tus videoinsultos o audio sugerencias al WhatsApp maldito en el 55 13 86 32 44. Enseguida volvemos a La Maldita Hora. Amigos de La Maldita Hora, ya estamos de regreso. Y como se los prometimos, el miércoles estuvo con nosotros Pancho Graue y nos quedamos picados con el asunto de la encuesta porque es una encuesta muy interesante y no terminamos de desglosarla, pero como lo prometió, aquí está Pancho Graue de regreso. Pancho, platícanos de lleno cómo está estos hallazgos de la encuesta que empezamos a platicar sobre todo sobre el humor social, que es la parte donde nos quedamos. Sí, bueno, al final del día ha sido un periodo lleno de emociones, de muchas contradicciones. Y hoy, como platicábamos el miércoles, sí, tenemos a una sociedad muy preocupada, a una sociedad aparte enojada, y esto se está traduciendo en una polarización social. Y lo que comentábamos con Cayo y contigo es la preocupación que tenemos de qué sucede el día 2, cuál es el reto de nuestro próximo presidente y cómo la sociedad poco a poco empieza a perfilar a un tipo de presidente que además tendrá el reto de reconciliarnos a partir del primer segundo en el que lo declaremos presidente electo. Claro, porque creo que ha sido un proceso electoral que no empezó a finales de marzo. O sea, tenemos que ser sinceros, hay que ser honestos. Esto empezó desde hace más de un año. Y esto en algunos casos hace 18. Sí, no, décadas, 25, desde que vivimos en una democracia relativa. Creo que la opinión pública, creo que las preferencias han dividido y polarizado el país, cosa que es normal, pero el tema es que el 2 de julio nos vamos a levantar, ese lunes, y nos vamos a seguir viendo las caras. Y vamos después de que seguir siendo decidiste insultar a tu tío porque subió un video a Facebook. Y yo me atrevería a decir que no va a cambiar radical, el cielo no va a amanecer de otro color, no va a pasar básicamente nada. Para que esta sociedad cambie van a tener que pasar generaciones completas si empezamos a transformarlas el día de hoy. Pero ¿sabes cuál es el problema, Amado? Imaginemos el escenario donde uno de los que ha apostado al arroz cocido y a la cadena y al perro no es el ganador. ¿Qué va a suceder con las 2/3 partes que quedan excluidos de esto? Porque gana uno de 3. Sí. Gana una tercera parte. Y medio en tercios, ¿no? Y medio en tercios. En tercios que hoy hay 2/3 parecería que se van infilando. Un poquito más grande. Pero si el tercio del arroz cocido no se le bate el arroz, ¿cómo van a reaccionar ante eso? Es decir, podemos volver... Es que ya lo vimos, Pancho, lo vimos en 2006 y parcialmente en 2012 porque no había tanta gasolina en 2012, pero en 2006 pues vimos un paseo de la reforma bloqueado, vimos mucho enojo, mucho encono social y cuando menos los 2 últimos sexenios de polarización permanente. Pero lo que la encuesta nos dice comparándola con experiencias pasadas, no habíamos visto este grado de encono. Fíjate, aquí dice, en esto del humor social, dice ¿qué sentimiento le genera la próxima elección para presidente de México? Y lo principal, el 56%, es preocupación. Preocupación, y después cuando tú pasas a las láminas posteriores donde ¿cuáles son los sentimientos de aquellos votantes de Andrés Manuel? ¿Cuáles son los votantes de Mid? ¿Y cuáles son los votantes de Anaya? Los votantes de Andrés, de lo que están mucho más temerosos es del fraude. El 78% manifiesta que se ha vendido ya esa idea, ¿no? Entonces, y de la MAPO. Los priistas, que gane Andrés y que el PRI se puede ir en un tercer lugar. Pero lo que es consistente en los porcentajes, 72% que gane Andrés. Si observamos las láminas,
78, en los 70%, cada uno tiene temores Distintos. de pérdida. Sí. Canalizados Claro, de manera pero mira, diferente. Y eso es grave. Destacaría justamente en esta lámina de preocupación de votantes de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que más les preocupa ahorita a las personas que ya decidieron su voto para Andrés Manuel? Es el 78% que haya fraude y que no gane AMLO, 55% que siga gobernando la mafia del poder. Estas dos cosas, no, de verdad, no es una broma. Aquí está. Estos dos puntos que tienen más del 50% del nivel de preocupación de los votantes de Andrés Manuel están basados en cosas creadas por el mismo Andrés. Claro. Y eso es increíble. El tema de que sí hubo fraude ahorita, no sé si en 2006, pero hoy, 2018, es complicado asegurar que va a haber un fraude. Por ejemplo, los de Anaya han posicionado un tema poquito, pero han posicionado que exista un pacto entre Peña y Obrador del 22%. Pero estas son construcciones de campaña que se siembran finalmente. Bueno, no solamente se siembran, sino además se confirman. Estaba yo viendo hoy el partido de Argentina, el drama de Argentina, más bien el partido y no me acuerdo en qué parte del partido sale un spot de Anaya en el que nuevamente le dedica cerca del 80% del spot a que va a encarcelar al presidente Peña. Sí. A mí me parece que si eso es el valor del mensaje en el cierre de campaña, si ese es el valor de la propuesta, a mí eso me escandaliza. Pues es que le está apostando ya su resto en esa idea, ¿no? Errónea me parece, pero él se enfocó ya en el escenario de encarcelar al presidente porque Andrés Manuel la dejó desde hace algunos meses, ¿no? Pero al final del día, ¿y qué hacemos con los electores? Porque tú puedes posicionar una idea que vas fijando en la mente de tu electorado. Si tú ganas, tienes dos problemas. ¿Lo has fijado a tal suerte que el día 2 de diciembre más te vale que lo hagas o tienes una pérdida de credibilidad absoluta? Pero ¿y si pierdes? ¿Qué pasa con tu electorado que se queda con la cara de qué pasó aquí? No, pero el punto también es que la gran mayoría de la gente no le cree a nadie. O sea, es una ilusión. Mi intención es meterlo a la cárcel. Pero en realidad sé que eso no va a pasar. O sea, de pronto también hay un desencanto en ese sentido. Entonces a mí sí me parece una mala apuesta. Pero si aparte de que tenemos una elección en tercios, con promesas poco creíbles pero fijadas, ¿qué representatividad va a tener entonces un presidente de estas características? Y lo que hablábamos es a los electores, es decirles, por favor, en esta semana que nos queda, pensemos de nuevo en qué tipo de presidente queremos que nos represente para afrontar la relación más compleja que hemos afrontado en los últimos 70 años con los Estados Unidos y cómo vamos a seguir en paz. Mira, pero yo, por ejemplo, en este tema, que ya nos quedan prácticamente 8 días, ya estamos a una semana, porque descuentas mañana juega México, a nadie le importa. Ya vamos directo. Yo le pongo, el día que juega México, yo le pongo mute a los candidatos para escaparme de cualquier cosa. Y se gana 2-3 días de emoción. O sea, de días hábiles nos quedan 5. No he decidido mi voto. A 8 días de la elección, yo no he decidido por quién voy a votar. Lo que sí he decidido es que voy a escuchar, me salta el discurso de Ricardo Anaya porque al final no queremos una fiscalía autónoma, o sea, el presidente no debe de decidir quién va a la cárcel, claro, no lo es puede lo que señalar. queremos, pero también me parece que sí México está esperando un cambio de un sistema que nos ha carcomido. Y déjenme repetirles porque hace poco lo dije, a mí me parece que si estás harto del sistema que llevamos en las últimas décadas, no 12 años, décadas en México, votar por el propio Andrés Manuel es un error. Es exactamente lo mismo o peor. Es que la solución no está en los candidatos. A ver, la solución está en nosotros para empezar. Pero hay unos peores que otros, perdóname. ¿Tú consideras conmigo que pensar que el PRI, el PAN van a seguir siendo los mismos después del día de la elección? Hay que refundar al PAN, hay que refundar al PRI y hay que crear a Morena. Ni hay un cambio de 180 grados porque llegue Andrés Manuel, ¿no? No va a pasar. Exacto. Nuestra realidad política, económica y social está a punto de ser casi refundacional a partir del 2 de julio. Esta es una elección excepcional. Primero, la composición de la lista nominal nos dice que estamos ante la penúltima vez de aprovechar nuestro bono demográfico. Eso es algo que tenemos que observar, es decir, cómo México va pasando sus generaciones y su aprovechamiento de bono demográfico, que el día de mañana, ¿cuántos mexicanos adultos podremos gozar
de un sistema de seguridad social cuando seamos mayores. Es decir, eso es un tema que no es menor ante una elección como esta. Es decir, se está decidiendo el futuro. Literalmente estamos diciendo lo que yo te platicaba el otro día, Amado, en el caso de los universitarios. ¿Quién te va a dar tu primer empleo? ¿Quién te va a garantizar tu permanencia en la universidad? A los que van a ser padres entre los 25 y 35 años, ¿qué presidente va a recibir a tu familia y qué futuro le va a garantizar? A las personas que hoy son adultos y que van en camino a ser adultos mayores, ¿quién les va a garantizar una pensión digna y un sistema de salud consistente? Eso es lo que está jugando el país en la elección. No otra cosa, ¿eh? Oye, Pancho, esta penúltima pregunta que viene aquí sobre el voto de los indecisos me llama la atención. Dice, faltando 2 semanas para la elección, ¿por qué no ha decidido su voto? Y el 42% dice, porque aún no sé quién es el segundo y el tercer lugar. O porque tengo miedo de equivocarme. Es el 42 contra el 34. Hay un alto porcentaje de la población de los indecisos, porque fuiste directamente con los indecisos a preguntarles por quién van a votar, y ellos te dijeron por el que esté en segundo lugar. Y sin embargo también lo que fue consistente, es decir, fueron consistentes 3 cosas. Tanto en la bruta como en la efectiva tradicional, como en la encuesta efectiva ya con indecisos, se empieza a descremar un segundo de un tercer lugar. En este caso es José Antonio Meade segundo y Ricardo Anaya tercero. Compitiendo todavía en primer lugar sin duda Andrés Manuel López Obrador, pero ya a una distancia que en términos de competencia podríamos encontrar que la semana que entra amanezamos con un traslape sumamente delicado entre primero y segundo. Sí, porque digo, la gente empieza a tomar decisiones ya. ¿Vas a hacer alguna otra medición? Ya no. Sí, el día lunes vamos a presentar nuestra última medición. Y eso es, ahí cerramos. Y de ahí al exilio y a la elección. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte y en un momento regresamos con los estrenos de esta semana con Esteban Macías, que viene a platicarnos de Jurassic World y de la chica esta que se llamaba, ¿cómo? ¿Cómo enamorar? ¿Cómo enamorar a una chica punk? Vamos a regresar en un momento con Esteban. Manda tus videoinsultos o audio sugerencias al WhatsApp maldito en el 55 13 86 32 44. Enseguida volvemos a La Maldita Hora. Una vez más, Donald Trump conmociona al mundo y decide hacerlo de la forma más cruel, utilizando a los niños migrantes como carnada política. Desde hace meses se han registrado detenciones y deportaciones masivas de migrantes ilegales dentro de Estados Unidos en la administración de Donald Trump, e incluso se han intensificado desde hace algunas semanas. Entre ellos, la separación de alrededor de 2,000 niños migrantes de sus familias en la frontera entre México y Estados Unidos. El sistema funciona así. Al momento de la detención, los niños son separados de sus padres para dividir los procesos de detención y deportación entre adultos y niños. Pero al final, el sistema criminaliza a ambos. Seamos realistas, este no es un problema nuevo en Estados Unidos. Tampoco es un problema únicamente de la administración de Donald Trump. Durante el periodo de Barack Obama se registró un récord de 2.8 millones de deportaciones. Y se tienen también registros de niños migrantes transitando solos en centros de detención. Pero hay una sutil e importante diferencia: la intención con la que se aplica la ley. Pues con esta nueva política migratoria de tolerancia cero, impuesta por el presidente Donald Trump y por Jeff Sessions, el fiscal general racista de los Estados Unidos, la separación familiar se utiliza como una manera cruel para disuadir la migración ilegal hacia Estados Unidos. Utilizar el sufrimiento infantil, no nada más como un arma de amenaza en contra de los migrantes, sino también como una herramienta política para obtener lo que quieres dentro de tu país. En menos de un año, Donald Trump ha violado principios básicos del derecho internacional, entre ellos la Convención y el Protocolo sobre el Estatus de Refugiados y la Convención de los Derechos del Niño, que Estados Unidos firmó justamente. Cientos de imágenes se viralizaron en los últimos días, específicamente de un centro de detención infantil en McAllen, Texas, en donde los niños se encuentran solos, afligidos, durmiendo en colchonetas en el piso, en condiciones que violan sus derechos. La sociedad civil dentro y fuera de Estados Unidos se horrorizó ante las
las imágenes, los audios y alzó la voz en indignación. Y a ver, es inútil intentar contextualizar la situación, asegurando que los verdaderos culpables de la situación de los niños son los padres por exponerlos a la migración ilegal. Pues decir esto es carecer, número uno, de empatía, de compasión y después del mínimo conocimiento de las condiciones por las cuales una persona decide migrar ilegalmente hacia otro país y a la par exponer a tus propios hijos a ello. Simplemente el flujo de migrantes centroamericanos en tránsito por México hacia Estados Unidos es casi de 500,000 por año, originarios en su mayoría de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, huyendo de la pobreza, de la marginación, de la violencia, la impunidad y del crimen organizado. Porque saben que cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, hablo del calvario que viene de la mano al transitar ilegalmente por no nada más Estados Unidos, sino también México. Pero todo es mejor que quedarse en su lugar de origen, donde en la mayoría de los casos su único destino es la muerte. En fin, después de la presión internacional, Donald Trump decide salir a firmar una orden ejecutiva para, según él, poner fin a la separación familiar de niños migrantes. Pero ningún paso que da Trump es de buena fe, pues la propia administración de Donald Trump fue la que filtró los audios, las imágenes y los videos de los niños migrantes en Estados Unidos, para después decidir echarle toda la culpa a los demócratas, rematando que ellos no quieren arreglar el problema de la migración y que, por ende, le tienen miedo a la construcción del muro. De verdad, justificar el abuso de los derechos humanos y abuso infantil solamente para construir un muro. El dilema de la política migratoria en el siglo XXI es atacar el problema de la migración ilegal sin vulnerar los derechos humanos, que no es nada fácil. No es un problema único en Estados Unidos. Hay un atraso muy grande, incluso en México, en el camino de miles de migrantes durante su tránsito por nuestro país. También existen las costas europeas del Mediterráneo, en la frontera entre Birmania y Bangladesh. La lista es larga, podría citar cientos de ejemplos, pero algo importante es darle visibilidad al caos y a casos como estos, y presionar como sociedad civil y como medios de comunicación para que los gobiernos tomen posturas que condenen estas prácticas y que no se sigan vulnerando los derechos humanos. Este es un pequeño paso hacia adelante. Y regresando con Donald Trump, esta apenas es una parte de sus consecuencias del discurso racista que decidió sembrar desde el inicio de su carrera política. Donald Trump lo que quería era deshumanizar a los migrantes, especialmente a los latinos, para así obtener lo que le conviene a través de la manipulación, a pesar de que esta venga de la mano con la normalización del sufrimiento de niños inocentes a través de la repetición de millones de imágenes, al grado de redirigir la responsabilidad como si existieran seres humanos de primera y segunda categoría. Nos quedan años difíciles, años de resistencia, y créanme, la solución no va a venir por parte del gobierno de Donald Trump. Manda tus videoinsultos o audio sugerencias al WhatsApp maldito en el 55 13 86 32 44. Enseguida volvemos a La Maldita Hora. Amigas y amigos, ya estamos de regreso en La Maldita Hora y como todos los viernes nos acompaña esta noche mi querido amigo Esteban. ¿Cómo estás, Amado? Qué gusto saludarte, María José. ¿Cómo estás? Hola, Esteban. Oye, además del Mundial, que ya nos tiene muy metidos. Y sí, eso no nos tiene cansados. Eso no nos tiene cansados. Nos tiene felices. Nos tiene felices, pero además, además de eso, mañana viene el partido de la selección, pero tenemos otras opciones en este fin de semana. Platícanos. ¿Qué nos No sé si seguir los consejos del primer ministro canadiense Justin Trudeau. Y él decía no consumir ningún producto de los Estados Unidos. Sí. Y uno de los productos que más consumimos en México son las películas de los Estados Unidos. Pero tampoco hay mucho más que consumir. Yo creo que eso tienes toda la razón. Estamos viviendo en tiempos complicados. Sabemos que la era Trump llegó al mundo a complicar todo el mundo prácticamente, a complicar toda la situación. Pero yo creo que ese pensamiento de no hay que consumir cosas norteamericanas, no hay que consumir, no va con un pensamiento globalizado. Y también, justo, si quieres sacar adelante un país como México, si quieres sacar adelante un país como Estados Unidos, independientemente de quién sea su presidente de ambos lados del muro, no tiene que ver, el presidente no tiene que ver con toda la población. Debes de consumir porque hay una industria enorme que incluso México también es partícipe de ella. Entonces, sí, me encanta ese pensamiento globalizador. Y que al final hay quien recibe esos beneficios, ¿no? Sí hay una cantidad de trabajos
y de gente beneficiada alrededor de los estrenos de los Estados Unidos. Y sí, tenemos uno muy importante. Hay que recordar, para empezar, que la primer parte de esta película que se estrena hoy viernes fue la película más taquillera de su año. Estoy hablando de Jurassic World, que fue hace como 4 años, ¿no? Fue hace 3 años, fue en 2015. Fue el gran regreso de esta saga que tenía muchos años de haberse presentado y que también había quedado en el olvido. Se hicieron, pues en aquella época, en los 90, 3 películas. La primera, pues fantástica, con algunas nominaciones al Oscar. La segunda, malísima. Yo creo que es la peor película de todas las que se hicieron de Jurassic porque Park. Los dinosaurios se seguían comiendo a la gente, que era lo más relevante. A mí me encantaba. Yo la primera película a mí la veía constantemente y se me hacía la escena que es icónica cuando le dicen welcome, bienvenidos a Jurassic Park y salen los dinosaurios. Yo me acuerdo que en mi mente mi sueño más grande como niña era que eso pudiera hacerse que con realmente la tecnología. Pudieras ir a un parque zoológico con dinosaurios. Sí pueden sacar el ADN y convertirlos y hacerlos realidad. Y mi mamá como que me veía y me decía, bueno, tal vez en un futuro podrán lograrlo. Y yo, ¿pero tú crees que yo los vea? ¿Crees que me toque? Pues lo dirás de broma, pero desde ese planteamiento hubo quien sí lo ha intentado. Yo recuerdo haber estado en una de estas convenciones de la Ciudad de las Ideas que se hacen en Puebla. Ajá. Me parece que fue hace como unos 3 o 4 años que alguien de una plática de estas similares a las TED Talks de 20 minutos que decía, estamos queriendo crear un dinosaurio, y hablaba básicamente de la misma teoría que presenta la película y el libro de Michael Crichton, que era de un mosquito del ADN congelado, fosilizado, vamos a tratar de sacar y clonar y bla bla bla. Básicamente me encanta la teoría la idea. No es mala. De ahí a que se pueda llevar a la realidad ya es otra cosa, ¿no? Y mira, también, por ejemplo, en México, no sé si saben muchos que nos escuchan, pero había dinosaurios. Y si tú vas a... Hay todavía, amiga. Hay también en el Congreso. En el Congreso hay un par. De hecho, tenemos un candidato presidencial que es uno. Pero si tú viajas, por ejemplo, al Museo del Desierto, en Coahuila, en Saltillo, Coahuila, están los restos y te explican cómo en el norte del país encontraron fósiles y siguen encontrando fósiles de dinosaurios y huesos de dinosaurio. Me parece increíble. Claro, hay que entender que en esa época, pues la Tierra todavía estaba medianamente unida, que en la época de los dinosaurios es cuando se separa la Pangea. Y entonces se convierte en los continentes que hoy tenemos, ¿no? Y de ahí encontramos similitudes de especies o de fósiles en América, en Asia o en otras partes. Oye, ¿y qué pasa en esta segunda parte que podamos... ¿Qué pasa? Justamente esta película, pues, aparece... No solo aparece realmente 3 años después de la anterior, sino en el tiempo. Y por eso se llamó como director a Juan Antonio Bayona, este director del Orfanato, que también nos regaló Lo Imposible, que nos regaló Un monstruo viene a verme. Y cuando ahí me dijeron que iba a ser Bayona el director, de verdad yo brinqué de gusto, porque es uno de mis directores favoritos. Y entonces imagínate la mezcla de suspenso, de horror, con dinosaurios, el buen manejo de sentimientos y de personajes. Yo estaba muy ilusionado de ver esta película dirigida por este español. Vaya, ¿cuál fue mi sorpresa? Que solo se dedicó a la parte de la forma. Y el guión, es decir, el fondo, los personajes deslavados, deja mucho que desear. Sí, es una película muy simplona, muy entretenida, porque está muy bien hecha. Las peleas de los dinosaurios están muy bien hechas, pero el guión es una chafada y los personajes, el de Chris Pratt, el de Bryce Dallas Howard y demás, la verdad es que están bastante deslavaditos. Un poco como la primera, porque la primera creo que, bueno, en mi parecer... le faltó lo mismo, era cliché tras cliché tras cliché, que es una buena historia, que claro que la vas a ver, y sobre todo los que crecimos con la saga de Jurassic Park. 5 veces todas las películas anteriores. Claro. Porque no era esta, ¿no? Quieres ir ver cómo te van a plantear a ti y a las nuevas generaciones como el mundo de los dinosaurios, porque para muchos de nosotros, incluso cuando llegaba la clase de ciencias y te tocaba ver a los dinosaurios, era increíble. Sí, ya te sabías el nombre y todo. Ese ya es un alosaurio y este es un velociraptor. Sí, pero creo que fue a mí lo que me molestó de la primera, era que era cliché tras cliché, que los diálogos eran muy predecibles, las escenas eran muy predecibles. Le sucede a Jurassic World lo mismo que le pasa al episodio 7 de Star Wars. Por tratar de ser tan apegada a la franquicia original y darle gusto a los fans, acaba siendo casi una copia de la primera película. Y el mensaje de esta de Jurassic World es: ahora sí funciona el parque, que es lo que todos queríamos ver, un parque realmente funcionando. Pero el mensaje es:
no juegues con la naturaleza porque se te va a salir de control. Y es lo que acaba Pero sucediendo. o sea, en todas las películas, no vamos a ver nunca una película en donde todo sea maravilloso. De acuerdo. Sí, o sea, los dinosaurios tienen que andar persiguiendo gente y comiéndosela. Exacto. Y además, comiéndosela Lo dijiste muy bien. Entonces, exactamente. Si no van y se van a comer a los malos, entonces, ¿a qué vamos a ver esas películas? La película, insisto, es entretenida. Tiene unas escenas y unas secuencias muy buenas. La primera es espectacular. Tiene otras en donde aparece la esfera transparente. Ajá, que se caen Tiene al algo agua. que se caen al agua. Tiene unas cosas muy, muy divertidas, pero al final del día sí es una película con un guión bastante medianito. Pero tú fuiste a Hawái a ver ese a los dinosaurios. Fui a Hawái a ver a los dinosaurios. Le di de comer a un brontosaurio. No, fui a Hawái al parque en donde se filma en todas las películas la supuesta isla de los dinosaurios, la isla Nublar, que se hace en un parque que está al norte de Honolulu, en Hawái, en la isla de Oahu, y ahí es en donde se han hecho no solo esa, cualquier cantidad de películas. Cuando piensan en jungla, es ahí. Los gringos piensan ahí. El viaje al centro de la Tierra se hizo ahí, la serie de Lost. O sea que tú regresas cada 15 días. No es que vaya cada 15 días a Hawái, tenía mucho de no ir, pero eso es justamente lo que pasó ese día y ese viaje. Ahí fue donde pudimos pues ver un poco donde filman, cómo filman. ¿Y qué hacen en ese tour paisajes. ustedes? O sea, los llevan y... El tour tiene, en esta ocasión era para ir a entrevistar a los actores y los sets para entrevistas los montaron justamente pues con el fondo de las montañas, nos dieron un paseo en helicóptero, pero ese lugar en realidad sí ofrece tours en donde vas en cuatrimoto a recorrer todo el espacio y pues te van llevando, mira, en este valle es donde corren los dinosaurios así. Padrísimo. En esta montaña es donde sucede esto. Y además te puedes quedar a dormir y te montan un luau, que es esta noche, fiesta típica hawaiana, en donde hay baile, la música, la fogata, la comida de los camarones con piña. Entonces, esta isla prácticamente se han grabado muchas películas. Y si vas es como ver un set de película, pero real. Pero real. Y claro, en la película te dicen a unos kilómetros de la costa de Costa Rica. ¿Y cuál Costa Rica? Está mucho, pero muy lejos de Costa Rica. Pero es precisamente ahí donde se ubica la isla Nublar. Y esta película tuvo pues una buena parte. Yo creo que la tercera parte de esta nueva película está situada en ese lugar. Y ahí es por eso nos llevaron a Hawái justamente. ¿Y cuántos días estuviste allá? Pues fueron 5, en donde pudimos platicar con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, con Daniela Pineda, que es una de las actrices, una mexicoamericana, tercera generación ya de pues migrantes mexicanos, pero pues que ya está metida en la industria. Y la verdad es que lo hace bastante bien, es ahí como una veterinaria especialista en dinosaurios, medio aguerrida y ruda. Está Justin Smith, que es un tejano negro, porque además lo digo así porque obviamente en las películas de hoy de Hollywood tiene que haber siempre un negro, un latino, un asiático, un gordo, un gay. Para pegarle a todo para que todas las mercado. minorías pues puedan sentirse identificadas y que todos los mercados tengan ahí su representante, ¿no? Eso ya es como de cajón hoy en Hollywood. También pude platicar con Jeff Goldblum, que eso estuvo muy padre porque él participó en la primera y en la segunda película. ¿Cuántos años tiene ya? Pues Goldblum debe de andar como en los 70 y tantos. Y no sabes qué tipazo. Pude platicar con él por la película de Thor Ragnarok. Ya ves que él es el malillo ahí del mundo donde llega Thor y está Hulk, y un tipazo amable. Y dije, pues mira, me tocó buena onda. Después me lo encontré en el elevador y todo bien. Dije, ahora lo voy a volver a entrevistar, pues idéntico, amable, simpático. Y el señor, hay que decirlo, él ha vivido esta cosa de las franquicias en 3 públicos diferentes. En los 80s, no sé si te acordarás de las películas de La Mosca, de David Cronenberg, buenísimas. Estaba en los chavo, 90, chavo. En los 90s vive todo el boom de Jurassic Park, y en los 2000s pues participa ya en el universo de Marvel. O sea, el señor ha sido testigo de cómo ha evolucionado toda esta industria. Pero tiene buena madera, o sea, es decir, ahí es buen lo actor, ves trabaja bien, etcétera. Entonces fueron los actores que pudimos conocer. Y pues les repito, bien, ellos simpáticos, ellos amables. De hecho, Chris Pratt fue descubierto en Hawái. ¿A qué se dedicaba? Pues a meserear. ¿El neta? Él mesereaba y vivía en su coche. Y la pasaba re mal, estaba rotísimo. Y vivía justamente en Honolulu, en la isla, no es cierto en Honolulu, en Maui. Y pues ahí trabajaba y mesereaba y pues vivía como podía. Y pues alguien lo descubrió y le dijo, te ofrezco una película, se fue a Los Ángeles y le cambió la vida, Y de ahí le cambió la vida. Es una de las anécdotas que ahí platicamos justamente con este señor. Oye, y el otro estreno que nos trajiste es Cómo enamorar a una chica punk. Exacto, que además está mala la traducción.
En realidad, originalmente es How to Talk with Girl at Parties. Ajá, es cómo platicar con las niñas en las fiestas. Pero por todo el contexto, pertenece que están muy extraños. Físicamente los trajes están espectaculares. O pues irse con este chavito a la buena de Dios. Pero tiene forma humana. Pues. Claro, tiene una forma humana espectacular. Bastante humana, ¿no? Es muy guapa, es muy guapa. Es bonita. Y pues de eso va la historia. Este director había estado medio desaparecido, pero él nos regaló, no sé si se acuerdan, una película a principios de los 2000 que se llamaba Hedwig and the Angry Inch, sobre un personaje rarísimo que cuando nació, pues era hermafrodita. Tenía el aparato reproductor de la mujer, pero tenía ahí un cosito de aparato reproductor masculino. Por eso se llamaba Angry Inch, porque tenía una pulgada enojada. O sea, tenía el pene de Trump. Tenía... no le conozco a ninguno de los dos. No, es que había te lo podría firmar. Digamos que tenía un titereteritiriti chiquitito. El pene de Trump, vamos a ponerle. Y entonces, pues él vivía como mujer, pero pues tenía esta parte ahí de hombre. Y entonces era una película muy extraña, que además era cantante. Era una fantástica película. De repente hasta le rendía homenaje a Ziggy Stardust, de David Bowie, de todo eso. Pues después de estar perdido varios años, pues lo recuperamos con esta película que tiene un espíritu fantástico. Ya nada más el entorno de Londres de los 70s con la música punk la hace muy rica. Y además el entorno rebelde, donde se mueve el personaje principal, insisto, este cuate Alex Sharp, y además tiene una participación interesante de Nicole Kidman como una reina Queen Bodassi, que es como la reina punk del pueblo, del barrio en donde vive, ¿no? Entonces, pues es una Nicole Kidman que la vemos diferente en la película. Esta cinta me gusta mucho, va a estar en muy pocos cines, vale la pena que la vean porque es el típico estreno que aparece una semana y a la segunda dices, pues ya la perdimos, ¿no? De hecho, sí la estuve buscando para ver el tráiler y me pareció realmente muy interesante, sobre todo por los colores que maneja, y yo creo que va a atraer a dos tipos de público, a los adolescentes y a los papás de los adolescentes que de cierta manera alcanzaron este ambiente de finales de los 70. Exacto, que al final es una película de época, ¿no? Sí. Y si quieres revivir ahí un poco pues esas ondas de aquel Londres, pues te va a gustar, te va a llamar la atención. Yo creo que es más para jóvenes, apela mucho más al espíritu rebelde, lo demás es la excusa para enfrentar los mundos, ¿no? Porque obviamente se estaba enfrentando a un sistema de todo el movimiento punk, y esta niña, al revelarse de su comunidad extraterrestre, pues también se está revelando al sistema. Entonces, pues más bien es una manera, un paralelismo, ¿no? En cuanto a dónde plantean la película para realmente contarnos a qué se están enfrentando estos dos jóvenes. Ok. Oye, ¿y tienes tarea que dejarnos para la próxima semana para que podamos... Sí, por supuesto. Ir adelantando. Tienen que ponerse a ver los partidos del Mundial, porque hoy no discutimos mucho. Mañana juega México. Fíjate que Cayo, y el próximo miércoles. Sí, Cayo le atinó al marcador. Sí, ahora que me estoy acordando, yo me acuerdo que me burlé de él. Sí. Dije, ¿cómo te atreves a decir que va a ganar México? Y no solo lo dije a él, se lo dije a mucha gente. No es por ser incrédulos, pero la selección no nos había dado ningún indicio de que iba a jugar. La verdad no. En ningún momento. No solo la selección, el técnico. No nos había dado. Ahora resulta que es un genio el desgraciado. Espérate, no voy a decir 3 años y medio. Que siga siendo un genio. Yo no voy a decir nada porque sí, entonces decir lo que sea de ellos. Sí. A mí lo que me preocupa de la selección es que se mimetiza con el rival y vamos contra Corea. Y yo creo, y óiganme lo que les estoy diciendo, va a ser un partido súper difícil y complicado. Y si ganamos 1-0, 2-1... Fantástico, porque estaremos calificados. Pero va a ser un partido complicadísimo como nos tocó en Angola en el 2006, y no me acuerdo quién en el 2010. Equipos chicos que se encierran y que les pasa lo mismo que Alemania con México, ¿no? Sí, que de repente eso puede llegar a suceder, ¿no? Pues bueno, ahora lo que nos conviene también es que Alemania le gane a Suecia. Y ya con eso. Para que entonces ganándole a Corea estamos más que calificados, y eso sí, que nos echen al que sea. Mi querido Esteban, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes en La Maldita Hora. Hasta la próxima, querida María José. Gracias, que tengan buen fin de semana. Pásensela muy bien y vean el fútbol, y ojalá que nos vaya muy bien a todos. Hasta luego. Bye. Mexicanos y mexicanas, lo sabemos bien, hay que irse para poder volver. Esto fue La Maldita Hora. Regresamos el próximo lunes a las 9 de la noche en el 104.1 de FM y el 1500 de AM. Una vez más y como siempre, con su bajeza vendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto.